Bueno, el proyecto EV Brain nace como una plataforma de gestión de activos, en este caso de puntos de recarga que están conectados. Mantiene siempre una foto en tiempo real de cómo está la red, ubicada esta red en un mapa, sabemos dónde están localizados los activos, sabemos todos los metadatos, es decir, de qué tipo son, de qué marca, de qué fabricante, de cuántos kilovatios, sabemos todo eso, sabemos su disponibilidad, su estado en el momento en el que estén en ese momento, si están cargando estos puntos, si están en reposo, si tienen alguna incidencia, identificarlas, categorizarlas en su diferente nivel de criticidad o de severidad y despacharlas hacia diferentes sistemas de los cuales hay otros equipos en los que se encargan de gestionar esas incidencias, incluso llegando al nivel de campo porque se haya que hacer un mantenimiento correctivo o haya que hacer alguna intervención física en campo. ¿Tú te acuerdas cómo nace el proyecto? Yo me acuerdo una llamada tuya diciendo, oye, ¿esto lo podemos hacer? Llevábamos 6 meses de proyecto, más o menos, de lanzamiento de charging, y ya en ese momento, como 300 puntos de recarga, era complicado saber qué cargadores estaban funcionando y qué cargadores no estaban funcionando. Y verlo todo con un snapshot sencillo, que es... Y bueno, ¿cómo llego yo a tener esta información sin volverme loco con la analítica? Teníamos una visión de esto se acaba en 2 meses, lo tenemos listo. Sí, porque... Tenemos el dashboard con puntitos rojos y verdes y ya estamos todos contentos y aquí nos quedamos. Sí. ¿No? Esa métrica ha evolucionado a una solución que te permite entender comportamientos, porque te permite entender cuando un cargador está disponible, cuándo los usuarios cargan, en qué franjas horarias cargan, cuáles son la energía que cargan, cuál es su mejor método de autentificación, ¿no? Si su mejor método de autentificación, dependiendo del segmento en el que estén, si estén en el B2B o en el B2C, es una RFID, es una app. Y todo eso ha sido gracias a que una herramienta que inicialmente tenía un concepto muy de analítica, al final es el cerebro de toda nuestra infraestructura. Nuestras capacidades fundamentalmente consisten en hacer proyectos altamente escalables y altamente eficientes, es decir, que puedan cubrir una muy gran cantidad de activos. Hablamos en este caso ahora mismo de más de 1000 puntos de recarga conectados, pero la ambición del proyecto es escalar hasta los 12.000 aproximadamente, y hay que encontrar un cliente que te dé la confianza para poder hacer ese proyecto. Una vez que tuvimos esa confianza, desplegamos todas nuestras capacidades y ahora mismo pues, supone uno de los buques insignia dentro de la compañía de los proyectos, porque es un proyecto muy representativo por el tipo de activo que conecta, por el ámbito, que es la movilidad eléctrica, que es un ámbito pues, bueno, muy entendible por todo el mundo y por todos nuestros clientes. Uno de los principales motivos por los cuales se crea esta joint venture, digamos, era esa mentalidad que tuvieron pues, tanto Iberdrola como BP, los que estaban dirigiendo ambos negocios, en que es un negocio que está creciendo de una forma vertiginosa y deciden crear un vehículo de inversión y dotarlo de esa capacidad de reaccionar rápido a la toma de decisiones, a los procesos, y a desplegar todas las herramientas necesarias para que esto sea una realidad, ¿no? Voy a decirlo así, el ímpetu con el que se tomaron esas decisiones de esto hay que hacerlo, hace falta y tenemos que ponerlo en marcha ya, a mí me sorprendió gratamente y es de las pocas veces que te encuentras con voluntad, pero también con capacidad. Tenemos que ser capaces de llevar esa visión a un producto real con una velocidad de startup, ¿no? Siempre el sector tiene un poco de estigma de esto no funciona, no están disponibles, la realidad de la recarga es que llegas a un punto y está fuera de servicio, bueno, y yo creo que justamente contra eso queremos luchar y para mí la palabra es confianza. Que nosotros seamos el partner preferido de ese conductor para que siempre sus recargas, cuando no está en casa, las hagan en nuestros puntos de recarga, ¿no? Puedes generar un user journey extremadamente excelente, muy sencillo en todos los idiomas que tú quieras, con todas las pantallas, pero no vale de nada si el cargador cuando tú llegas allí no funciona, ¿no? Entonces para nosotros por eso el foco es absoluto. En un mundo en el que estamos cambiando la forma en la que nos movemos, generar nuevos usuarios y nuevos clientes es muy complicado, pero perderlos los pierdes en un momento. Cierto. Entonces por eso la obsesión en la disponibilidad. Nosotros en Galeos partimos de una herramienta que se diseña para analizar esos datos, como tú dices, con ese comportamiento analítico y sobre todo sacar esta métrica inicial de la disponibilidad, pero poco a poco se va convirtiendo en una herramienta cada vez más de operación y cada vez más pegada a las transacciones, aunque sean analizar esas transacciones de recarga y que el equipo de operaciones pueda observar esas transacciones y también pueda tomar acciones sobre ellas. Y desde el momento que tú tienes una herramienta que tiene la capacidad de traerte a ti cuáles son los problemas y poder avanzarte a buscar una solución y a dar una solución, eso directamente tiene un impacto positivo en la disponibilidad de los cargadores. Sí. Esta transición entre dato y operación no se suele poder dar en todos los clientes. Bueno, nosotros hemos hecho el viaje al revés, ¿no? No éramos inicialmente conscientes de la cantidad de datos que están disponibles y la de lógicas de negocio, que al final son procesos, podemos montar sobre ese dato, ¿no? Correcto. Y es donde estamos ahora. Y eso es un cambio muy importante y además poder hacerlo con datos de forma masiva y en tiempo real, ¿no? Y eso
pues tiene un impacto muy positivo en el cambio de paradigma que hemos visto. Yo creo que los equipos de operaciones y las personas con las que nosotros tenemos la interlocución habitual, pues tienen ese mindset, ¿no? En fin, que toda la energía de la sustancia gris se vuelque en identificar problemas y en resolverlos. Son soñadores, creyendo que siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que hacer, y dedicamos el tiempo y la materia gris a poder conseguir esos sueños, ¿no? Sí. Y después algo muy importante es que los equipos son desprendidos en compartir conocimiento, en dedicarle tiempo, en tener la capacidad de decirnos qué bien lo estamos haciendo y qué mal lo estamos haciendo a la vez, sin que eso genere ningún tipo de acritud. Sí. Son perfectamente capaces de decir: creo que va a haber que remodelarlo todo o desmontarlo y volver a construirlo con las nuevas herramientas que tenemos, porque es todo muy rápido. Y el momento, yo creo que es un momento dulce, es decir, con todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿cómo le damos la vuelta apalancándonos sobre todo lo que nos trae la IA, ¿no? Y sobre todo el lenguaje natural y los modelos de lenguaje y aprendizaje, ¿no? Sí. Y creo que no le tienen miedo a eso, cosa que es muy bonito, porque lo han podido hacer, lo han podido ver y ahora dicen: pues si lo tengo que desmontar, lo desmonto. Claro. Bueno, ahí estamos todos con ganas de verlo, ¿eh? Con ganas de ver esta revolución.